Hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 2. Hermano Mauricio estuvo compartiendo acerca de que somos sal y luz, ¿verdad? De estos 2 domingos. Pero vamos a ver ahora, hermanos, una iglesia más de la serie que estoy siguiendo. Hemos visto días atrás de la iglesia de la Odisea. Vimos la iglesia de Esmirna y la iglesia de Filadelfia, ¿verdad? Y estas 2 últimas iglesias que vimos, dijimos que la iglesia de Esmirna representa a la iglesia afligida y la iglesia en Filadelfia, la iglesia misionera. Ahora vamos a ver la tercera iglesia, hermanos, la tercera iglesia en el orden, ¿verdad?, que seguiría un cartero en estas ciudades. Es la ciudad de Pérgamo, es la tercera iglesia que aparece aquí en el libro de Apocalipsis en el capítulo 2, versículo 12. ¿Verdad? Dijimos, son 7 iglesias aquí, hermanos, y cada una, el orden en el que aparece es el orden que seguiría un cartero que iba dejando las cartas en cada una de ellas. Y Pérgamo es la tercera ciudad. Vamos a leer del versículo 12 al versículo 17 esta mañana. Dice: y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. Jesús se presenta como el que tiene la espada aguda de 2 filos. Dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero dice: tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaán, que enseñaba a Balac, al rey de Moab, ¿verdad? Este aparece en Números 25. Dice: a poner tropiezo ante los hijos de Israel. Les enseñaba a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación con las hijas de Moab. Versículo 15. Y también dice: tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto dice: arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé con ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Entonces, Pérgamo, hermanos, la ciudad de Pérgamo fue fundada en los 560 antes de Cristo. Según la historia, Pérgamos era el hijo, ¿verdad? Es el nombre de Pérgamo, es en honor al que la construyó. Pérgamos, hijo de Neoptólemo y Andrómaca. Los que han leído o han visto la película de la guerra de Troya, ¿se recuerdan el caballo de Troya, hermano? Estos personajes tienen que ver con la guerra de Troya, y el hijo de ellos construyó esta ciudad. Estaba más o menos a 30 kilómetros de la costa del mar Egeo. Pérgamo, hermanos, literalmente quiere decir ciudadela. Y esa palabra Pérgamo es la misma palabra que de donde se origina la palabra pergamino. ¿Se recuerdan? Pergamino, la palabra pergamino es el material de escritura, ¿verdad?, que se desarrolló con pieles de animales para poder escribir. Es el pergamino. Pérgamo tiene que ver con esa misma palabra. Entonces no es casualidad, hermanos, que en la ciudad de Pérgamo, estaba la segunda biblioteca más importante del Asia Menor en aquellos días. Se dice que habían cerca de 200,000 ejemplares. La biblioteca más grande que hubo desde esa época en la ciudad de Alejandría, pero luego estaba la biblioteca aquí porque
aquí en este lugar se desarrollaron las letras y se desarrolló el arte, porque en la ciudadela que había en esta ciudad, en la plaza, también había un teatro que tenía capacidad para 10,000 espectadores. O sea, una ciudad donde se desarrollaron las letras, donde se desarrolló el arte y que tiene que ver mucho con el mensaje que el Señor les está dando. También Pérgamo fue un centro religioso importante de los cultos paganos de Atenas, de la ciudad de Atenas. Y ahí fue la primera ciudad donde se erigió un templo al César, al emperador César. Y cuando dice aquí el Señor, le dice a esta iglesia, hermanos, dice que mora donde tiene el trono Satanás. Quizás es una referencia, porque se dice que en esta ciudad, en la plaza de la ciudad, hermanos, había una escultura en forma de trono dedicada a Zeus, que era Zeus es el Dios Padre, ¿verdad? Del Olimpo griego. Zeus es el padre de todos los dioses según el Olimpo griego, según las creencias griegas, el padre de los dioses y de los hombres. Entonces, en esta ciudad había una estatua, un trono, una forma de trono que había sido dedicado a Zeus. Acuérdense que cuando Jesús, ¿verdad?, que es el que está hablándole a cada uno, al liderazgo de cada una de estas iglesias, Él hace referencia a cosas que tenían que ver mucho con la ciudad, con el lugar donde ellos estaban viviendo. Y estas eran cosas que caracterizaban a esta ciudad. Ese estatua Zeus, ese trono de Zeus, y también el aspecto de las letras y de las artes. Pero Jesús le dice a la iglesia, tengo unas pocas cosas contra ti, dice el versículo 14. Y básicamente, hermanos, les está diciendo que lo que tenía contra ellos tenía que ver con dos doctrinas falsas o dos enseñanzas que se habían distorsionado la fe cristiana. Y era la doctrina de Balaam y la doctrina de los nicolaitas. Por eso, hermanos, vamos a titularle a esta iglesia, tal como está ahí en la pantalla ya, la iglesia mundana. Porque dice que ellos moraban ¿a dónde, hermanos? ¿Dónde mora? Satanás. ¿Y quién es el príncipe de este mundo, hermano? Entonces, ¿dónde es que mora Satanás? En el mundo. En el mundo. Satanás fue arrojado de los cielos, según la historia de las Escrituras. Y Satanás es el príncipe de este mundo. Y entonces es una representación cuando dice donde mora Satanás. El Señor lo que les está diciendo, ustedes moran en el mundo, pero no en el sentido literal de que vivimos en este mundo, como dijo Jesús, que viven en este mundo, pero no son de este mundo. Pero ellos, hermanos, debido a la enseñanza de Balaam, de los nicolaitas, que habían adoptado como iglesia, ellos estaban identificados con las costumbres, la manera de vivir que había en el mundo. Y por eso le vamos a titular de esta manera. Y vamos a decirlo primero, hermanos, que la iglesia mundana es producto de la falsa doctrina. La iglesia mundana, cuando la iglesia se mundaliza, dijéramos. Cuando la iglesia se identifica con las cosas de este mundo y vive para las cosas de este mundo, eso se origina en las cosas que la iglesia ha adoptado, ha creído y está promoviendo a través de la enseñanza. Y eso era lo que había pasado aquí, es lo que el Señor les está señalando. Y en alguna medida, hermanos, es lo que estamos viviendo. Como hemos dicho, cada una de estas iglesias representan ciertas características que vemos en las iglesias hoy día y hemos visto en la iglesia cristiana a través de toda la historia. Características, así como vemos características de la misión de Dios en la iglesia, vemos la característica de que los cristianos sufren en este mundo.
Pero también vemos esta característica muchas veces en las iglesias de cómo los hermanos, los cristianos, cómo la iglesia nos identificamos y nos podemos acomodar a las cosas, a las costumbres y a los propósitos de este mundo. Y eso es lo que principalmente el Señor le reclama, dijéramos, a esta iglesia. Dice, has guardado la fe, dice. Versículo 13 dice, yo conozco tus obras. ¿Y dónde moras? Dice, donde está el trono de Satanás, o sea, en el mundo. Pero dice, pero tienes mi nombre y no has negado mi fe. O sea, eran verdaderos hermanos, dijéramos. Eran creyentes. No eran inconversos que estaban en la iglesia. No eran, pudiéramos decir que la mayoría de los que estaban en esta iglesia en Pérgamo eran hermanos. Dice, no han negado mi fe. Retienes mi nombre. Son míos, está diciendo el Señor. Pero dice, sin embargo, dice, tengo algo contra ti. Y entonces hace referencia a estas dos enseñanzas. Entonces el punto era de que ellos mantenían comunión o dentro de su membresía a estos que promovían principalmente estas dos falsas doctrinas, estas dos falsas enseñanzas. Balaam, quisiera que, no vamos a ir al libro de Números, pero si usted quiere ampliar puede leer Números 25, donde aparece la historia a la que está citando aquí la escritura, cuando Balaam, ¿verdad? Que era un profeta. Balaam simboliza a los falsos profetas. Dijéramos que es el papá de los falsos predicadores, es el papá de los falsos profetas, de los falsos maestros. Balaam simboliza esto en las escrituras. Es el prototipo, dijéramos, Balaam, del falso profeta, del falso predicador del evangelio, que acomodan la predicación al gusto de las personas, de las multitudes, para congraciarse con ellas, pero su objetivo es sacar el mayor provecho personal, que le permita tener una vida sensual, dijéramos, sensual en el sentido de disfrutar todas las cosas que los sentidos nos permiten disfrutar en este mundo. El propósito de los falsos maestros siempre es sacar el mayor provecho para poder darle lugar a los deleites de su carne. Balaam es el papá de todos estos que pervierten y adulteran la palabra de Dios para que la gente esté contenta y para ellos sacar provecho personal. Balaam simboliza eso. Entonces, Judas y Pedro hacen referencia a Balaam y quisiera que leyéramos estos dos pasajes. Si me acompañan a Judas, la carta de Judas está ahí un poquito atrás de Apocalipsis, ¿verdad? Justamente antes de Apocalipsis. Solo tiene un capítulo, versículo, vamos a leer por lo menos el versículo 10 al 12. Judas 1 del 10 al 12. Dice, pero estos blasfeman, está hablando de los falsos maestros, de los falsos predicadores, y dice Judas, estos, dice, blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, dice, se corrompen como animales irracionales. Dice, ay de ellos, dice, porque han seguido el camino de Caín. Caín que mató a su hermano. Dice, y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Y mire cómo lo describe Judas. Dice, estos son manchas en vuestros ágapes, como cuando usted se mancha su camisa blanca, ¿verdad? Cuando come, los ágapes eran las reuniones de comunión, de compañerismo de la iglesia, y dice, son manchas en medio de ustedes. Dice que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Son nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos
y desarraigados. Entonces, los describe, hermanos, Judas como verdaderamente hombres, dijéramos que se presentan con mucha cosa, pero en realidad dice no tienen vida espiritual, no tienen sustancia espiritual, son como nubes sin agua, no tienen un rumbo en sus vidas, en su enseñanza, un rumbo claro de hacia dónde van, no tienen valores y principios que normen sus vidas, y son como árboles sin hojas, sin fruto, árboles sin propósito, como muertos y desarraigados, dice. Ahora, mire lo que dice Pedro en la segunda carta de Pedro. Si retrocede ahí un poquito en su Biblia, segunda de Pedro capítulo 2. Dice, estos son los que se lanzaron por lucro, dice, en el error de Balaam. Entonces, Balaam, hermano, mientras usted busca segunda de Pedro, Balaam, como ya dije, era un falso profeta. Balac era el rey de Moab, y cuando los hijos de Israel venían avanzando para la conquista de la tierra prometida, entonces Balac le pidió a Balaam que maldijera al pueblo de Israel. Y Balaam quiso maldecirlo, pero el Señor se lo impidió. ¿Se acuerdan aquel profeta que la burra le habló? Ese fue Balaam, ¿verdad? Porque Balaam insistía, y Dios le habló a Balaam a través de un burro, de una burra. Lo detuvo en el camino porque él, debido al interés de lo que Balac, el rey de Moab, le estaba ofreciendo, él iba a maldecir a Israel. Pero el Señor le dijo, maldito el que te maldijere y bendito el que te bendijere. Y no pudo maldecir a Israel, entonces, pero él quería sacar provecho de Balac. Y entonces vino y él ideó esta idea de que los moabitas se mezclaran con los hijos de Israel. Las hijas de Moab se mezclaran con los hijos de Israel. Se casaran, se juntaran y tuvieran relaciones sexuales entre ellos y se juntaran. Y eso fue lo que pasó. Y hubo una gran mortandad en el pueblo debido a todo esto. Entonces, Balac hizo estas cosas. Ahora miren 2 de Pedro capítulo 2, versículo 13 en adelante. 2 de Pedro capítulo 2, versículo 13. Dice, está hablando de los falsos profetas aquí también, y dice Pedro, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia, dice, el gozar de deleites cada día. Hermanos, ese es el mundo en el que vivimos, ¿no es cierto, hermano? Esa es la filosofía que se ha matizado a través de las décadas, de los años, pero es la misma ideología que hay en el mundo. Es la ideología que usan las grandes marcas como Nike, ¿verdad? Como dice el eslogan de Nike. Dice, solo hazlo, dice. Solo hazlo. Si te gusta, hazlo. Si te sientes bien, está bien. Si a vos te gusta, aunque a todos los demás no les guste, hacelo. Si vos lo vas a disfrutar, lo importante es que seas feliz. Ese es el mundo, ¿verdad, hermano? O sea, lo demás no importa. Mañana no importa. Si tú vas a ser feliz, si te vas a sentir bien, si te vas a sentir chévere, hacelo. Esa es la ideología que ha habido siempre en el mundo. Y dice, tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Dice, estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con ustedes se recrean en sus errores. Dice, tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición.
Mire qué tremenda la descripción que hace la Escritura. Y el Señor le está diciendo a la iglesia en Pérgamo, ustedes tienen a estas gentes ahí. Ustedes toleran a esas enseñanzas. Ustedes aceptan esas enseñanzas. Ustedes abrazan esas enseñanzas. Ustedes viven de acuerdo a esas enseñanzas. Es lo que el Señor les estaba diciendo. Acuérdense que los de Pérgamo eran gente ilustrada. Había la biblioteca de las más grandes de la Asia Menor. Eran gente estudiada. Eran gentes intelectuales. Eran gente inteligentes, supuestamente. No eran cualquieritas los que vivían ahí. Entonces, siendo gente ilustrada, gente que sabía de filosofía, sabía de discutir de las ciencias, etcétera, etcétera, pero ellos teniendo esa preparación y ese conocimiento estaban aceptando estos errores en la enseñanza de la Escritura. Y dice el versículo 15, han dejado el camino recto, dice, y se han extraviado siguiendo el camino de Balaán, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Hermanos y jóvenes, no te extrañes, no nos extrañemos de que a los malos les vaya bien en el mundo. Eso no es para que nadie se extrañe. Jóvenes, no te extrañes que los que hacen lo malo les vaya bien en el mundo. Que esa persona, ese vecino, esa persona que tú conoces, que quizás es un gran tramposo, y anda estrenando carro, y le va bien, y come bien, y anda en los mejores restaurantes, y disfruta de las cosas de este mundo. Ese es el mundo en el que vivimos. Amén, hermanos. No nos debe de extrañar que al malo le vaya bien en este mundo, al sinvergüenza, al que hace trampa. Ese es el camino de Balaán, el que amó el premio de la maldad. ¿Cuál es el premio de la maldad? Disfrutar de los deleites de esta vida. Tener acceso a los deleites de esta vida. Tener los recursos para poder comprar las cosas que nos dan placer en este mundo. Disfrutar de las mejores cosas que este mundo nos puede ofrecer. Y dice el versículo 16, y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, dice, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta que quería ir a maldecir al pueblo de Dios. Hermanos, es triste, ¿verdad?, ver a veces los mismos hermanos cómo son engañados. Cómo estos falsos predicadores que ofrecen maravillas, pero al mismo tiempo maldicen a la gente y amenazan a la gente, y la gente así responde y da su dinero y hace esto y hace lo otro por las amenazas, por las maldiciones. Y si usted le pone atención, cuántas maldiciones hay muchas veces en las predicaciones. Pero la gente ahí responde. Entonces dice, refrenó la locura el profeta. Versículo 17 dice, estos son fuentes sin agua. Son nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada, dice, para siempre. Pues hablando palabras infladas y vanas, dice, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. O sea, los hermanos débiles, inmaduros, inconstantes, que son seducidos, son engañados por estas enseñanzas, y que lo que se busca son sensaciones carnales, sentirse bien. Ese es todo el punto aquí.
disfrutar, sentirse bien. Y aún las cosas de Dios las podemos ocupar para sentirnos bien solamente. Claro que las cosas de Dios nos van a hacer sentir bien, pero podemos centrar todo en esa búsqueda del placer, del hedonismo. Y ese es el mundo en el que vivimos. Un mundo que lo que busca es el placer. E inventa todo tipo de cosas, medicinas y de todo tipo de artículos y todo tipo de cosas para buscar el placer, para autosatisfacerse, para deleitarse en la carne. Ahora Pablo, hermanos, solo les voy a leer, contrasta esto cuando dice a los corintios, nosotros, dice Pablo, no somos como muchos que comercian, que medran, dice la Reina Valera del 60, con la palabra de Dios, que la adulteran, sino dice que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo, dice. Nosotros no somos como esos, dice Pablo. Ahora los nicolaitas, hermanos, hay diferentes, los comentaristas difieren, pero los nicolaitas viene de Nicolás. Verá, si usted lee en Hechos capítulo 6, ¿se recuerdan cuando se buscaron los hombres para que los apóstoles se pudieran dedicar a la palabra y a la oración? Y se ordenaron ¿cuántos diáconos? 7. Si usted lee en Hechos 6, va a encontrar que en esos 7 hombres había uno que se llamaba Nicolás. Entonces, muchos creen, y según podemos ver en la historia, que los nicolaitas venían de ese Nicolás que fue un diácono en la iglesia en Jerusalén. Obviamente estamos hablando del primer siglo, ¿verdad? Cuando todavía se escribió el libro de Apocalipsis. Entonces los nicolaitas venían de Nicolás. Ireneo, uno de los padres de la iglesia, fundador, dice eso, de que Nicolás era uno de los 7 de Hechos 6. Un creyente falso, por supuesto, que llegó a ocupar una posición de liderazgo en la iglesia, pero que después apostató de la fe cristiana. Pero gracias a su nombramiento y a su influencia en la iglesia de Jerusalén, él tuvo acceso para transmitir sus enseñanzas en medio de la iglesia cristiana del primer siglo. Entonces, pero este Nicolás, hermano, desarrolló esta falsa doctrina y desvió a la iglesia, igual que Balaán, a conductas inmorales y perversas. Los nicolaitas promovían la tentación sensual y participaban en diversas inmoralidades. Clemente de Alejandría, uno de los padres de la iglesia, o sea, los padres de la iglesia son los líderes que vinieron después de los apóstoles. Son los que recibieron directamente de los apóstoles la enseñanza. Clemente de Alejandría dice esto, dice, se abandonaron al placer como chivos, dedicados por completo a sus propias indulgencias. Eso dice él de los nicolaitas en sus escritos. John MacArthur dice acerca de los nicolaitas, dice, su enseñanza pervertía la gracia y reemplazaba la libertad cristiana con libertinaje pecaminoso. Eso dice John MacArthur. Y eso es lo segundo que queremos ver. Hermanos, lo que ya estamos diciendo, que la iglesia mundana es producto de la falsa doctrina, pero hermanos, la iglesia mundana está centrada en las cosas de esta vida. Y quisiera que ahondáramos un poquito en esto esta mañana. Yo conozco, dice, ¿dónde moras? O sea, cuando dice dónde moras se refiere, yo conozco tu estilo de vida, cómo tú vives, quiere decir. Yo sé cómo tú vives. Yo sé cuáles son tus costumbres. Porque para saber cómo vive la gente hay que ir a dónde, hermano? A la casa de ellos. Hay que estar un par de días en la casa de una persona para poder saber cómo vive la persona, ¿no es cierto? Cómo se levanta, cómo se acuestan, las costumbres que tienen, etc.
Entonces por eso yo sé dónde mora, yo sé cómo tú vives, quiere decir. Yo sé cuáles son tus costumbres, cuáles son tus hábitos. Yo te conozco porque nada escapa de los ojos de Cristo, hermanos. Nada escapa de los ojos de nuestro Dios. Yo sé cómo tú vives, está diciendo. Yo conozco dónde moras. Dice dónde está el trono de Satanás. En el mundo. Tú vives, tu estilo de vida, tus costumbres son como el mundo, está diciendo. Entonces, ese es el resultado, hermanos, de tolerar la herejía y el error doctrinal. Satanás es el engañador. Satanás es un arma grandes artimañas. Satanás, hermanos, con un poquito tuerce la verdad. Satanás no le presenta a la iglesia grandes engaños, sino que con un poquito que tuerza la verdad, en el camino se va separando de la verdad. Y esa es su estrategia siempre. Satanás es el engañador. Y si nosotros no tenemos clara la escritura, mire, hoy que están de moda las redes sociales, yo entro para estar más o menos en la jugada, trato de entrar, pero trato de no pasar mucho tiempo ahí porque empieza a ver uno un montón de cosas, ¿verdad? Y hay que tener cuidado con eso. Pero uno, como dicen, Jesús dijo, dime con quién anda y te... No dijo Jesús eso, ¿verdad? Jesús dijo, de la abundancia habla la boca. Entonces alguien dice hoy día, abre el Facebook y te voy a decir quién sos. Dame tu Facebook y voy a saber quién tú eres. ¿Verdad? Porque en el Facebook yo no sé, hermano. Bueno, como es algo nuevo, todavía estamos aprendiendo a usarlo, ¿verdad? Y a veces unas cosas que yo sinceramente no entiendo cómo es que la gente pone esas cosas ahí en el Facebook. Si eso es peor que el diario de hoy, hermano. Porque el diario de hoy, cuando pasó el día, ya al excusado va a parar el diario de hoy, ¿verdad, hermano? Pero mire, el Facebook, hermano, usted lo abre y hasta cuando lo abre le acuerda las fotos que puso hace 4 años, ¿verdad? Ahí está todo, hermano, lo que usted ha subido. Y entonces, ahí uno se da cuenta de lo que la gente está pensando, los hermanos piensan, cuáles son sus ideologías, sus ideas, pues, sus doctrinas, sus enseñanzas, sus creencias. Ahí sale. Y uno se sorprende. Porque dice, pero si este hermano, ¿cuántos años tiene de estar en la iglesia? Y se supone que tratamos de enseñar la palabra y ¿cómo es que puede estar poniéndole like a esto? ¿Cómo le puede estar dando like a esta idea, a este pensamiento? Pero ese era el punto aquí. Ustedes, les dice el Señor, su manera de pensar, o sea, su manera de vivir es por la manera en que ustedes piensan, y la manera en que ustedes piensan los ha llevado a vivir como vive el mundo. Ustedes viven como vive el mundo porque por su manera de pensar, por su manera de razonar, por sus ideales, por sus doctrinas, por sus creencias. O sea, ellos habían adoptado plenamente el estilo de vida, las costumbres, las prácticas de ese lugar donde ellos vivían. Entonces, hermanos, el problema central de esta iglesia tenía que ver con lo que el apóstol Pablo le dijo a los Gálatas. Miren, Gálatas capítulo 5, versículo 13. Gálatas capítulo 5, versículo 13.
Dice, porque vosotros, hermanos, le dijo Pablo a los Gálatas, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. O sea que los Gálatas, hermanos, habían distorsionado la enseñanza, la doctrina cristiana de la gracia de Dios, la libertad cristiana, la habían convertido en un libertinaje. En un libertinaje sin ningún límite, sin ningún freno. Hermano, la iglesia mundana es liberal, pudiéramos decir. No en el sentido positivo de la palabra liberal, porque liberal puede significar que apreciamos las libertades individuales, eso está correcto, ¿verdad? Dios a cada persona le ha hecho ser un ser individual. Y tiene debe de tener sus libertades. Liberal quiere decir, se puede referir a libre comercio, una economía liberal, o sea, que hay libre comercio. Liberal puede significar también, hablando de la democracia, ¿verdad? Liberal, un pensamiento liberal es un pensamiento democrático, pero no lo está usando Pablo en ese sentido positivo, sino en relación al libertinaje pecaminoso, sin ninguna inhibición ni pudor. Porque como muchas hermanas que sacan unas fotos ahí en Facebook acostándose, ¿qué pensamiento le va a venir a un hombre que ve una foto cuando la hermana se está poniendo ¿cómo se llama? El camisón para irse a la cama? Y cuando se toma la hermana la foto en la cama, hermano, ¿qué pensamiento cree que le va a venir a un hombre? Y cosas como esas. Cuando se toman fotos y sacan fotos con trajes de baño o con chorcitos o cosas así. ¿Por qué hace eso? Por su manera de pensar. Porque así lo hacen en el mundo. ¿Y qué tiene de malo si soy libre en Cristo? Dice. Soy libre en Cristo. Entonces, es un libertinaje sin inhibición ni pudor que lleva a una conducta inmoral y contraria a las normas que Dios nos ha dado, que nos ha mandado a hombres y mujeres para entregarse a una vida de placeres, de disfrute de los sentidos. Entonces, disfrutar los ojos, ver una película, no tienen quizás nada de malo. Pero pasar solo en eso, hermano. Dedicamos nuestros días, nuestras noches a estar ahí viendo lo mismo, las mismas cosas que no aprovechan y nos estamos alimentando. Hermano, aprendemos más de Hollywood que de la Biblia nosotros los cristianos. Entonces nuestra ideología, nuestra manera de pensar está acomodada al pensamiento mundano. Si usted leyera la mayoría de comentarios de la mayoría de artistas de Hollywood, su pensamiento, sus estilos de vida, sus maneras de vivir, y son los que nosotros vemos en las películas. Y estamos siendo alimentados de todas esas cosas diariamente, muchos de nosotros, los cristianos. Entonces, eso es lo que le está diciendo el Señor a los de Pérgamo. Entonces, claro, sus metas, sus objetivos de la vida son las cosas de esta vida. Ya la mujer, la joven, la mamá, bueno, las que son mamá, porque ya los jóvenes quieren casarse, pero no quieren tener hijos. ¿Por qué no quieren tener hijos, hermano? Porque ese es un lío tener hijos, ¿verdad, hermano? Ya los que tuvimos sabemos. Cuando están chiquitos no los dejan. Bueno, vi una foto un día de esto que decía un recién nacido: mamá, no sabes que de aquí en adelante ya no vas a dormir 8 horas seguidas. El niño tiernito estaba pensando, ¿verdad? Ya los desvelos,
Hermano, cuando ya están grandes, hasta sin comida se queda uno. Bueno, todas esas cosas, hermano, que pasan. Todo eso que ocurre, ¿verdad? Entonces ya los jóvenes se quieren casar, pero no quieren tener hijos porque quieren vivir para sí mismos. Esa es la razón de fondo. En Europa, por eso las tasas de natalidad van disminuyendo y poblacional. Entonces, porque quieren vivir para sí mismos, no quieren arruinar sus cuerpos. Y entonces, y los que tienen hijos, hermano. Entonces, ¿qué le vamos a transmitir? ¿Cuáles son las metas y los objetivos en nuestra vida? Entonces, dice una esposa joven, dijéramos, ¿cuál es su aspiración? Y es una cristiana, ¿verdad? Y le entrevistan y dice, usted, hermana, como cristiana, ¿verdad? ¿Cuál es su aspiración en la vida? ¿Cuál es su deseo? Una joven dice, quiero ser mamá y criar hijos, que es lo que la Biblia dice, ¿verdad? A las mujeres jóvenes, que críen hijos para que así se salven, dice la Biblia. Ustedes no dicen, quiero tener hijos y un hogar y un esposo a quien cuidar, a quien amar. No dicen eso, sino que dicen, lo que quiero es ser una gran profesional, dice. Quiero superarme, quiero ser alguien, quiero tener tantos títulos, y eso en sí mismo está mal, no, pero estamos hablando del corazón, de las metas, que cuando las enseñanzas del mundo nos inundan, entonces abrazamos todas estas cosas. Ahora mire lo que dice, hermanos, mírelo, esto es ¿a qué lleva todo esto, hermanos? Para terminar esto segundo. Si usted está ahí en Apocalipsis 2, mire el versículo 14. ¿Qué era lo que Balaán le enseñaba a Balac? ¿Cuál fue el consejo que este pastor le dio al rey de Balac, al rey Balac, rey de Moab? ¿Cuál fue la estrategia? Que pusiera ¿qué? Tropiezos, dice. Tropiezos, que le pusiera tropiezo, que mandara a las moabitas bonitas para que los soldados israelitas se fueran en pos de ellas. No, si era listo el hombre. Era listo, hermano. Y eso fue lo que ocurrió. Eso terminó cuando Finés, el hijo del sumo sacerdote, atravesó a espada en la tienda cuando un israelita llevaba una moabita en sus brazos. Y así paró la mortandad. Creo, si no me falla la memoria, como 25,000 personas murieron. Porque el Señor trajo juicio sobre el campamento por esto que estamos, por esa situación, que ellos se mezclaron con ese pueblo. Entonces dice que le enseñaba a poner tropiezo. Jesús, hermanos, dijo que hay de aquellos, dijo, que le ponen tropiezo a estos pequeñitos. ¿Verdad? Y es mejor, dijo el Señor, que te pongas una piedra de molino en el cuello y te lances a la mar, al agua, y te ahogues ahí, que ponerle tropiezo. Y hermanos, hoy día estamos viviendo un tiempo que la iglesia, en vez de ser sal y luz, como hemos estado recibiendo estas 2 semanas, en vez de ser la iglesia misionera que Dios quiere que seamos, para que el mundo conozca, crea y conozca al Salvador, aquel que murió por nuestros pecados. En vez de que la iglesia sea esa sal y esa luz, la iglesia, hermano, lo que está haciendo es un tropiezo para el mundo. Porque la gente dice, sí, son iguales, dice. Yo no veo diferencia entre los hermanitos evangélicos y aquí. Si en el vecindario los peores son los evangélicos, dice la gente. Viera cómo se oye en la noche ahí, unos cacerolazos, ¿sí? Viera cómo maltrata a la señora a los niños. No, hombre, ese hombre es un energúmeno,
viera a ver qué le enseñan ahí en la iglesia, ¿verdad? Así dice la gente. ¿Sabe cuál es la palabra ahí? Tropiezo, hermanos, en el griego. Escandalón es la palabra griega. O sea, poner tropiezo es hacer un escándalo. ¿Cómo se pone tropiezo? Haciendo escándalos. Y la palabra esa, hermano, la palabra escandalón, hermano, era el nombre que se le daba a una trampa en la que al lugar en la trampa donde se ponía el cebo para la víctima. El mismo lazo, trampa, como en Romanos 11:9. Pero le voy a pedir al hermano si pone en la pantalla Romanos 16:17. Romanos 16:17. Hermano, escandalón se empleaba siempre de una forma metafórica y normalmente, generalmente de cualquier cosa que suscite prejuicios o que venga a ser un obstáculo para otros, que le haga caer por el camino. En ocasiones el obstáculo es en sí mismo algo bueno y los que encuentran en ello causa de tropiezo son los malvados. También se usaba de esa forma. Pero mire, por ejemplo aquí, esta palabra aparece muchas veces en el Nuevo Testamento, pero mire ahí en Romanos 16:17. Dice, Pablo les dice, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y escándalos. ¿En contra de qué, hermano? De la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Dice, fíjense en los que hacen escándalos, en los que causan tropiezo. Y esos tropiezos son en contra de la doctrina, lo que estamos diciendo y lo que el Señor le estaba diciendo a esta iglesia. Habían dejado la doctrina sana de la gracia de Dios para convertirla en un libertinaje, y debido a eso su manera de pensar se había acomodado a los pensamientos de este mundo, y su vida, su conducta y sus acciones, en vez de estar provocando que la gente creyera el evangelio, estaba haciendo de tropiezo, de escándalo. ¿Cuántos escándalos hay solo en nuestro país? Pastores, iglesias, hermanos, pastores que son encontrados en moteles y que siguen predicando y la gente está ahí tranquila, feliz, aplaudiendo y todo bien. Hermanos que se casan, se recasan con hermanas de la misma iglesia y todas esas cosas y las vamos a ver como que todo está bien. ¿Y el mundo? ¿Qué dice el mundo? Somos un tropiezo para el mundo. Nadie quiere oírnos. Nadie quiere oírnos. Y todo eso ha enfriado nuestros corazones. Hemos perdido el interés, el deseo. Lo vemos como un imposible muchas veces, ¿verdad? Porque la gente no quiere escucharnos, no quiere atender nuestras invitaciones. ¿Por qué? Porque la iglesia es un escándalo para el mundo. En vez de ser sal y luz, la iglesia es un escándalo. Pero dice, hermanos, no, dice, apartémonos de ese camino de Balaán, de los nicolaitas. Entonces la iglesia perdió su poder. Es una iglesia que no sala, que no alumbra. Como dice una canción del hermano Alex San Pedro, se llama Sal, no sé cuántos la han escuchado, pero dice, tengo una Biblia que no habla, dice.
Una fe que se cansó de las montañas porque las montañas no se mueven por más que oramos. Tengo una sal que ya no sala, una iglesia que ya no sale, una luz bajo la mesa, la levadura en la nevera, misioneros encerrados en sus casas. Si mire cómo estamos nosotros, pues. Convocamos a los líderes y ni siquiera los líderes vienen cuando los convocamos. Mañana hay reunión, hermano. Porque estamos fríos, estamos indiferentes, pero en cierta forma es un desánimo. Pero usted puede comenzar a ser fiel. Sea fiel al Señor, a su iglesia. Aquellos que quieren caminar con el Señor y deje a un lado los escandalosos. No se fijen en los escandalosos, en los que causan tropiezo a la doctrina, aquellos que causan tropiezo al mundo, aquellos que desaniman a los hermanos. No se fije en los escandalosos. Tenemos que volver al Señor, a su palabra y a los fieles de la tierra. Por eso le dice, mire lo tercero, la iglesia mundana, hermano, recibirá el juicio de Dios si no se arrepiente. En el versículo 16 dice, arrepiéntete, si no voy a venir a ti pronto y pelearé contra ellos, dice, con la espada de mi boca. Jesús se les presenta como en el capítulo 1, versículo 16, Jesús se presenta como el que tiene una espada, aquel que le sale una espada, y esa espada es una espada larga, dice, de 2 filos. Hermanos, esa es una referencia a la palabra de Dios, a las escrituras. Y los 2 filos es una referencia que la palabra de Dios, hermanos, tiene promesas para los buenos y tiene promesas para los malos. Tiene promesas salvadoras, pero tiene promesas condenatorias. El Señor promete salvarnos, el Señor promete el cielo, pero el Señor promete el infierno también a los que no le obedecen. La palabra de Dios tiene 2 filos. Un filo es para salvación, pero el otro filo es para condenación. Salvación para los que creen, para los que obedecen, y condenación para los desobedientes a la palabra de Dios. Y así les está diciendo, voy a pelear. Porque hermanos, toda idea, jóvenes, toda idea, todo pensamiento, toda doctrina, ante la palabra de Dios, ante la doctrina de la palabra de Dios, ante la enseñanza de las Escrituras, es nada. Toda ideología, toda creencia no es nada ante la verdad y el peso de la palabra de Dios. Entonces está diciendo, mis ideas, está diciendo el Señor, mi doctrina va a prevalecer contra cualquier otra doctrina. La doctrina de Cristo va a prevalecer y va a superar cualquier otra doctrina, el pensamiento más elaborado, la doctrina más elaborada, los libros más excelsos, la doctrina de Cristo, la palabra de Dios va a superar con creces cualquier otra enseñanza. Y es lo que está diciendo, yo voy a venir y voy a pelear con la espada que sale de mi boca, dice el Señor. Y los voy a vencer, los voy a derrotar. Y les voy a dar con el filo de mi juicio. Lo que estaba diciendo es que iba a traer juicio. En Hebreos capítulo 4, versículo 12, dice, la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esa es la palabra de Dios. Hermanos, lo peor que puede hacer alguien es pelear contra la palabra de Dios. Martín Lutero dijo, la palabra de Dios es como un león, dijo, solo suéltala, solo suéltala, solo suéltala. Cuando Judá, hermano, fue llevado cautivo, no vamos a leer los versículos por el tiempo, ya se nos acabó el tiempo. Pero hermanos, cuando Jeremías profetizó contra
el reino de Judá, y Joacín, el rey de Judá, vio los rollos, porque el Señor mandó a Jeremías que escribiera la profecía, ¿verdad? Y cuando Jeremías trajo la palabra a Joacín, el rey de Judá, tomó los rollos y los rompió y los echó al fuego. Y el Señor le dijo, vas a volver a escribir. Y es lo que ha pasado a través de la historia. La Biblia ha sido el libro más quemado, hermanos. Porque el corazón rebelde a Dios se opone a la palabra de Dios, a los mandamientos de la palabra de Dios. Se rebela contra los consejos de la palabra de Dios. Pero entonces, al final, ya cuando Judá fue llevada cautiva, le voy a leer solamente esta porción. Dice, Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque Él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Mas ellos, dice, hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. Y usted conoce la historia, cómo Judá fue llevada cautiva por los babilónicos. ¿Por qué? ¿Cuál fue la razón de fondo? Porque despreciaron la palabra de Dios, porque menospreciaron el consejo de la palabra de Dios. Y es lo que les está diciendo el Señor a los de Pérgamo. Voy a pelear con la palabra, con la espada de mi boca, dice. Contra cualquier otra enseñanza equivocada que ustedes hayan abrazado. Pero arrepiéntanse. Y termina, hermanos, prometiéndole dos cosas, ¿verdad? A ellos. Y quiero concluir con eso. Dice, el maná escondido, les dice. El maná es otro símbolo de la palabra de Dios. Pero dice el maná escondido porque no se está refiriendo al maná que cayó en el desierto. Si no está hablando, hermanos, de que les iba a dar revelación, como el Señor le dio a Pedro cuando le dijo, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Y Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor le dijo, Pedro, eso no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Lo que está diciéndoles es, si ustedes se arrepienten, si ustedes se vuelven a mí, yo les voy a dar verdadera revelación de mi palabra para que conozcan a Cristo, para que conozcan al Rey de Reyes y Señor de Señores. Les está prometiendo eso. Hermanos, hay un menosprecio hoy día por la palabra de Dios, por la verdadera predicación de la palabra de Dios. Hay un menosprecio hoy día. No se toma en serio la palabra de Dios. No hay un sometimiento a la palabra de Dios. Se puede escudriñar, pero no para obedecerla. Y estamos sufriendo eso en la iglesia evangélica hoy día. Pero lo segundo que el Señor les promete, dice, es una piedrecita blanca, dice, con un nombre nuevo. Según algunos comentaristas, historiadores, hermanos, los atletas que ganaban en los juegos griegos en la antigüedad, cuando ganaban, parte del galardón es que se les daba una piedrecita, una piedra blanca. Y esa piedra era la consigna de entrada a la celebración que se hacía después en honor a los vencedores. Como los Juegos Olímpicos hoy día, ¿verdad? En aquellos días a cada ganador se le daba una piedrecita. Y con esa piedrecita ellos podían entrar a la gran celebración de los vencedores que se hacía al final de los Juegos en aquellos días. Y es lo que el Señor les está diciendo. A los vencedores, a los que caminan conmigo, yo les voy a dar acceso a la celebración de los vencedores. Lo más seguro es que Juan está haciendo referencia a lo que Pablo le llama el tribunal de Cristo. Van a tener acceso como vencedores al tribunal de galardones, de premios, el tribunal de Cristo. Como Pablo le escribió a los Corintios y les dijo, es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno
o sea malo. Entonces les dice, yo les voy a dar una piedrecita y entonces ustedes van a tener acceso a la fiesta de celebración de vencedores. El que tiene oído, dice, para oír, que oiga. Vamos a orar esta mañana, hermanos. Que el Señor nos ayude, hermanos. Yo no sé cómo usted se mira.